Buenos días, mis amados hermanos, qué gusto poder estar con ustedes un domingo más y poder compartir de la hermosa palabra de Dios. Les invitamos a todos ustedes a que puedan ponerse en la presencia de Dios, podamos entrar con un corazón reverente en la presencia de nuestro Padre Celestial, que podamos expresarle a nuestro Dios en este tiempo de adoración, podamos expresarle lo que está pasando en nuestro interior y podamos decirle: papá, estas son mis angustias, estas son mis debilidades, estas son mis alegrías, Señor. Yo vengo hoy a entregar mi carga delante de ti, porque en verdad creo que tú tienes cuidado de mí. Así que invitados hermanos en esta mañana a que podamos todos juntos adorar a nuestro Dios, podamos todos juntos ser empoderados de la palabra de Dios, podamos recibir la revelación que Dios tiene para nuestra vida en este día, y que podamos no solamente ser oidores de la palabra, sino también ser hacedores de aquel consejo que recibiremos de Dios en esta mañana. Allí en el lugar donde usted está, y desde aquí nosotros nos ponemos en la presencia de Dios. Queremos entrar en esa hermosa presencia de Dios, así que les invitamos a que ustedes puedan hacer lo mismo allí en su lugar de donde usted está recibiendo esta transmisión. Padre eterno, Señor Dios de los cielos, te adoramos, Señor, y te damos gracias porque tú nos concedes el don de la vida en este día, Señor. Te damos gracias, precioso Dios, porque a ti te ha placido, Señor, extender tu mano. A ti te ha placido, Señor, extender, Señor, un día más de vida a cada uno de los que estamos hoy, Señor, siguiendo esta transmisión. Padre eterno, queremos pedirte hoy en el nombre de Jesús que tu gracia, Señor, se derrame sobre nuestra vida. Oh Dios de los cielos, que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpie, nos lave, Señor. Borre toda mancha que el pecado haya dejado en nuestra vida, Señor. Amado Dios, en este día, Señor, queremos postrarnos delante de ti, Señor. Padre eterno, confesarte todas aquellas áreas débiles de nuestra vida, Señor, todas aquellas cosas, Señor, que están perturbando nuestra paz, aquellas cosas, Señor, que quizá nos están alejando de ti, Señor, de tus planes, de tus propósitos divinos, Señor, en nuestra vida, papá. Hoy queremos, Señor, acercarnos a ti, Señor, y pedirte, precioso Dios, pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, se derrame sobre nuestra vida, y que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, tú puedas traer esa revelación fresca, Señor. Tú puedas hablarnos, Señor, directamente en este día, papá, y nosotros podamos recibir tu consejo, Señor. Tener la plena confianza, Señor, que el consejo que tú nos darás hoy a través de tu palabra, Señor, es el mejor consejo, y es realmente el consejo que nos llevará a la victoria, Señor. Así que disponemos nuestro corazón en este preciso momento, Padre bueno, para alabarte, Señor, para adorarte, Señor, para comunicarnos contigo, precioso Dios, en este momento, y pedirte que examines todo lo que hay en nosotros, Señor, y que nos reveles, Señor, mediante tu palabra en este día, nos reveles, Señor, aquellas cosas que no están alineadas a tu voluntad, precioso Dios, y nosotros voluntariamente podamos, Señor, prescindir de aquellas cosas, renunciar a aquellas cosas, cambiar aquellas cosas que están alejadas de tu voluntad. Amado Dios, fuimos predestinados, Señor, por ti desde el cielo, antes de la fundación de este mundo, Señor. Y hoy queremos entrar en esa predestinación, papá, para que tus planes, Señor, tengan éxito en nuestra vida, papá. Y nuestra vida, Señor, a pesar de toda circunstancia, la podamos vivir como dice la Escritura, de gloria en gloria y de victoria en victoria.
Te alabamos, precioso Dios, en esta mañana, porque solo tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucha el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy, que puedo ver con claridad. Los velos están cayendo hoy, que puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo
que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Los velos están cayendo hoy y hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar.
fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Señor, te damos gracias, Padre, por tener este tiempo de ministración, bendito Dios. Gracias, Señor, por la palabra que tú vas a mandar. Te pedimos que bendiga, Señor, la boca del pastor. Bendice, Señor, esta transmisión y que todos los que escuchen, bendito Dios, que sean de corazón abierto, bendito Padre, y que tu palabra se quede sembrada en ellos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu presencia. Padre eterno, Señor, gracias por escuchar, Señor, nuestra adoración. Gracias por estar presente, Señor, en este tiempo. Gracias, amado Rey, porque tú, Señor, escuchas nuestras peticiones, Señor. Qué hermosas palabras aquellas de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba frente a la tumba de Lázaro. Dijo: Padre, yo te doy gracias porque siempre me oyes. Señor, nosotros hacemos lo mismo ahora con aquella medida de fe que tú nos diste, Señor, que está en nuestro interior. Te damos gracias hoy, Señor. Te damos gracias, Padre, porque estamos seguros de que tú nos estás escuchando, Señor, en este día y cada tiempo, Señor, que destinamos a buscar tu presencia. Buscamos, Señor, destinamos tiempo a tener comunión contigo. Te damos gracias porque tú siempre estás allí, Señor, escuchándonos, precioso Dios. Amado Rey, te pedimos hoy en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra que va a ser lanzada, Señor, que ha sido inspirada por ti, papá, pueda entrar en nuestro corazón, Señor, pueda plantarse en nuestro corazón, Señor, y pueda producir el fruto deseado, Señor, que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Que esta palabra pueda traer, Señor, convicción a nuestra vida, pueda traer, Señor, un instante de reflexión en nuestra vida, papá, y que podamos accionarla en nosotros, Señor, para alinearnos más a tu voluntad, amado Dios. Cada día, Señor, tú nos convences por medio de tu palabra, Señor, que alcanzar, ir detrás del propósito divino es lo mejor que podemos hacer, Señor. Padre eterno, entonces hoy te pedimos, papá, permite que esta palabra, Señor, nos empodere y nos haga, Señor, nos haga ir en pos de esa predestinación que tú ya le diste a nuestra vida. Honra y gloria son tuyas, precioso Dios, por el favor recibido, Señor, por
porque por fe creemos, antes mismo de haber escuchado, Señor, el mensaje de hoy, que ya ha producido beneficio para nuestra vida. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno, mis hermanos, poder estar con ustedes. Gracias a Dios, cada día recibimos noticias diferentes. Estaremos anunciándoles próximamente las disposiciones que nos hagan llegar también a nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo. El día de hoy queremos compartir con ustedes una palabra muy hermosa, una palabra que realmente es necesaria, aunque yo creo que la mayor parte de ustedes, yo creo que todos mismos hemos escuchado muchas veces o lo sabemos ya, ¿verdad? Que el mayor enemigo que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Yo quiero compartirles hoy peleando contra mi enemigo interior. Peleando contra mi enemigo interior. ¿Sabe? Nuestro peor enemigo acampa en nuestro interior. El peor enemigo que tenemos nosotros no es precisamente la gente de fuera, sino el que está dentro de nuestro interior. Y mire, y ese enemigo ocupa el mismo cuerpo, el mismo cerebro, las mismas manos, los mismos pies que el Santo Espíritu de Dios usa para los propósitos divinos. Pues ese mismo enemigo usa lo mismo, el mismo templo del Espíritu Santo que Dios usa para los propósitos divinos. Ese mismo enemigo lo usa para sacarnos de los propósitos divinos. Y este enemigo es el que ocasiona la desventaja que tenemos nosotros como hijos de Dios al vivir la vida cristiana, y puede hacernos mucho más daño que cualquier otro agente exterior. Y puede hacernos mucho más daño que cualquier otro agente exterior. Hay un enemigo interior dentro de nosotros que está buscando separarnos de Dios, que está buscando apartarnos de Dios, separarnos de esa predestinación, separarnos de aquello para lo que ya Dios nos había preparado, lo que ya Dios nos había dado. Recuerda que la Escritura dice que Dios nos dio destrezas, dones y talentos. Pues justamente todo esto que Dios nos ha entregado a nosotros, ese enemigo interior empieza a usarlo para separarnos de Dios. Imagínense. Dos factores muy importantes hacen que este enemigo sea más difícil de combatir. Hay dos factores importantes. Primero, nos resistimos a reconocerlo como un enemigo. Cuando nos hablan de que nosotros llevamos dentro de nosotros mismos a nuestro peor enemigo, no, que va, es imposible. ¿Cómo va a ser posible eso? Pues realmente el primer factor que hace que nosotros podamos vencer a este enemigo es primero no considerarlo un enemigo, no reconocerlo como un enemigo, y peor aún todavía, a muchos de nosotros nos gusta ese enemigo, nos gusta esa parte interior que nos hace separarnos de Dios. El segundo punto, el enemigo está dentro de nosotros. Tremendo, ¿verdad? Al estar dentro de nosotros, si estuviera fuera de nosotros, ¿no? Los que éramos explosivos, ¿verdad? Yo tenía un carácter, un temperamento muy explosivo, y era de los que primero pegaba y luego preguntaba. Y si estuviera fuera de mí y pudiera combatirlo delante de mí, sería más sencillo, ¿verdad? Lo golpearía, lo aplacaría, lo desarmaría, y entonces ya no tendría problemas con ese enemigo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Está dentro de nosotros. Y no va a salir de allí. Y no va a buscar enfrentarle a usted. No porque sea cobarde, sino que cada enemigo va a usar su mejor lugar. El mejor lugar donde puede doblegarnos, donde puede combatirnos. Y desde dentro es el mejor lugar para este enemigo, para doblegarnos, para apartarnos de la voluntad de Dios. Le estoy hablando de nuestra propia carne. Ese es nuestro enemigo interior. El mismo templo que el Espíritu Santo usa para que usted cumpla con la voluntad de Dios, esa misma carne es la que busca que usted y yo nos separemos de Dios. Que usted y yo hagamos otras cosas diferentes a las que Dios ya nos había predestinado. Qué tremendo enemigo ese, ¿verdad? Usa el mismo cuerpo, el mismo cerebro, las mismas manos, los mismos pies para
apartarnos de la obra de Dios. Tremendo. Personas, familias, ciudades, naciones enteras han sufrido la derrota, han sido golpeados por este enemigo interior. No hace falta que el enemigo venga de fuera. El enemigo interior produce desastres y derrotas. Si no, fíjese lo que está sucediendo en nuestro país actualmente, ¿verdad? Estamos en tiempo de elecciones y usted ve ahora cómo aparece un salvador por un lado, otro salvador por otro lado, otro salvador por otro lado. El uno critica al uno, critica al otro, critica al otro. No hizo falta que vengan a saquearnos de fuera nuestro país. Usted ve cómo está la corrupción dentro de nuestro país. ¿Se da cuenta? Así, de esa misma forma, opera el enemigo. Así como los saqueadores están llevando el dinero de las contribuciones y necesario para poder combatir esta pandemia, esta crisis sanitaria, crisis económica. ¿Se da cuenta? No vino gente de fuera a despojarnos. Los mismos de dentro empezaron a despojarnos. Tremendo, ¿verdad? Lo mismo ocurre a nivel personal, dentro de nosotros. Ese enemigo empieza a despojarnos de nuestra relación con Dios, empieza a despojarnos de los propósitos divinos y empieza a apartarnos más y más de la voluntad de Dios. Qué impresionante, ¿verdad? Cuando Jesús habla, se presenta al apóstol Juan en el Apocalipsis. Usted recuerda la visión, ¿verdad? En el Apocalipsis 1, Juan ve a Jesús. Ve a Jesús, es una visión de Jesús directamente, ¿verdad? Y cuando Él le da el mensaje en el capítulo 2 a las 7 iglesias, hay algo en común. Jesús le dice, tengo algo en contra tuya, le dice, ¿verdad? Cuando le habla le dice, escribe al ángel de la iglesia tal, ¿no es cierto? Y cuando después de darle un consejo o de exaltar la buena obra que están realizando, le dice, pero tengo algo en contra tuya, que retienes a aquellos que perseveran en la doctrina de Balaam. También les dice, ¿no es cierto?, en aquellos que perseveran en la doctrina de los Nicolaitas. También les dice, ¿no es cierto?, que guardas contigo aquellos, ¿no es cierto?, aquellos que llevan el espíritu de Jezabel. Imagínense, Jesús no le dijo, pero van a venir un enemigo de fuera y va a hacer esto con la iglesia y los va a hacer esto y va a hacer aquello y los va a destruir. No, le dice, está dentro de la iglesia. Aquellos que perseveran en la doctrina de Balaam, de los Nicolaitas, de Jezabel, ellos están produciendo daño a la iglesia. No vinieron de fuera, están dentro. Y lo mismo nos dice a nosotros, tu peor enemigo está dentro. No va a venir alguien de fuera a dañarte a ti. Lo que hay dentro de ti, si le dejas prosperar, es lo que te va a hacer daño. Tremendo, qué impresionante lo que Dios nos está hablando, ¿verdad?, en esta mañana. O sea que aquí hay algo especial, hay algo muy simple. Dios nos está diciendo, te he dado todo lo que tienes, te he dado todo lo que tú eres, pero ahora tú tienes que tomar una elección, tú tienes que tomar una decisión. O lo haces a la manera tuya, o lo haces a la manera de Dios. Mire, Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dado pies, nos ha dado manos, nos ha dado destreza, talentos. Todos somos diestros en alguna cosa, ¿verdad? Somos especiales realizando alguna cosa. Unos son muy buenos estudiando, otros son muy buenos desarrollando artes, ¿verdad? Otros son muy buenos en los deportes y en infinidad de cosas. Hay personas que destacan y son muy buenas, ¿verdad? Y Dios dice, yo te he dado esa destreza, yo te he dado ese talento, te he dado ese don innato que tú tienes, pero ahora es tu decisión usar ese don, usar esa destreza, ese talento que yo te he dado para cumplir los propósitos divinos o para apartarte de mí, para destruir la obra que yo he empezado en ti. Dios nos deja esa elección. Dios no nos somete por obligación a su voluntad. Nosotros voluntariamente nos rendimos delante de Dios y ponemos a su disposición todo aquello que Dios mismo nos dio. Cada mañana cuando me levanto le digo, gracias Señor, porque me has concedido el don de la vida. Pero hago este gesto, le digo Señor, como si estuviera entregándole mi vida en mis manos. Le digo, Señor, pero yo te la entrego a ti nuevamente. Tú me la has dado a mí,
pero yo te la entrego a ti. ¿Para qué? Para que tú la uses conforme a tu voluntad. Lo que tú tengas a bien hacer con mi vida, eso está perfecto, eso está correcto, Señor. Porque no quiero usar lo que Dios me dio para apartarme o hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Yo quiero realmente que el don de la vida que Dios me ha regalado en este día sea usado para Dios, para la obra de Dios, para la voluntad de Dios. Porque estoy seguro que realmente en eso voy a tener éxito. Lo otro no va a tener éxito. Quizá por un momento pueda disfrutar la gloria, por un instante, pero inevitablemente todo, absolutamente todo lo que se ha conquistado y se ha ganado por medio del pecado, se acaba, se termina en fracaso, termina en una irremediable derrota. Así que le invito a que usted hoy pueda reflexionar en la palabra de Dios. Dios nos ha dado dones, talentos, destrezas para cumplir con esa predestinación que Dios le dio a nuestra vida. Pero está en usted y en mí elegir qué es lo que vamos a hacer con esos tremendos atributos que ya Dios nos ha dado a nosotros. Los mismos pies que usted usa para ir a la iglesia, que usted usa para caminar hacia el hermano que está desprotegido, para bendecir al hermano, para llevar provisión al hermano, esos mismos pies los usa usted para irse a la borrachera, para irse a la infidelidad, para irse a los prostíbulos, para irse a pervertir. Los mismos pies, las mismas manos que usted usa para dar generosamente, las usa para hurtar. El mismo cerebro que usa usted para comunicarse con Dios, lo usa usted para estafar, para engañar. El mismo cerebro, el mismo cuerpo que Dios dijo es templo del Espíritu Santo, usted lo usa para fornicar. ¿Se da cuenta? Usted es el que decide. Dios no lo convirtió, no le declaró fornicario, le dijo, cuida, no seas fornicario. Dios le dijo, eres templo del Espíritu Santo, pero usted sabe cómo va a usar su cuerpo. Dios le dio la mente de Cristo, pero usted decide usar la mente de Cristo para bendecir o para bendecirse a sí mismo y aprovecharse de los demás. Tremendo, ¿verdad? Nuestro enemigo interior. Usted debe pelear con su enemigo interior. Cada día tenemos la oportunidad de batallar con ese enemigo interior. Él no va a salir delante de nosotros porque el mejor lugar donde él puede hacernos daño es estando dentro de nosotros. Nuestro deber es reconocerlo, identificarlo y empezar a batallar con él. Una cosa, usted no puede batallar personalmente con él, porque usted no puede vencer por sí solo el pecado. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos da poder para vencer al pecado. Para esto murió nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz. No solamente para quitar el pecado de nuestra vida, sino para darnos la capacidad, por medio de su Santo Espíritu, de batallar contra el pecado, contra aquellas cosas que nos separan de la voluntad de Dios y conducirnos hacia los planes divinos. Tremendo, ¿verdad? Yo quiero que en esta mañana usted pueda abrir su Biblia y vayamos al libro de Josué, capítulo 7. Vamos a trabajar el libro de Josué, capítulo 7 y capítulo 8. Usted va a encontrar todo lo que yo le estoy hablando en esta mañana, en estos dos capítulos, a tu manera o a la manera de Dios. Josué capítulo 7 y capítulo 8. Vamos a ver cómo se hace a la manera del hombre y los logros que se obtienen a la manera del hombre, y cómo se hace a la manera de Dios y los grandes logros que se obtienen a la manera de Dios. Yo creo que usted ya tiene, ¿verdad? Josué capítulo 7. Vamos a trabajar un poquito del versículo 1 al versículo 5. Dice la Escritura, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán dijo a Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai.
Y volvieron a Josué, volvieron a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Qué impresionante. Miren lo que está sucediendo en este preciso momento. Cuando Israel entró a la tierra prometida, ellos debían conquistar 3 enemigos que eran los más prominentes. Si ellos derrotaban a estos 3 enemigos que eran más prominentes, los pueblos más grandes, los reinos más grandes que ellos debían conquistar, los otros que eran más pequeños se rendirían solos. Ellos buscarían la rendición voluntaria delante de Israel. Estos 3 enemigos eran Jericó, que ya había sido tomado. Ahora era este pueblo que era un poquito más pequeño, los ciudadanos de Ai, la tierra de Ai, y luego los gabaonitas, los de Gabaón. Eran los 3 reinos, las 3 tierras que eran más poderosas, más prominentes dentro de esa región. Y entonces Dios les había, como nosotros conocemos la historia, ¿verdad? La historia bíblica, Dios les había entregado en la promesa a Abraham, les había entregado ya la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra del cananeo. Y ahora ya Israel había entrado a la tierra del cananeo. Ya los días de Moisés habían pasado y Dios había cumplido la promesa. El pueblo de Israel pasó el río Jordán a manos, ¿no es cierto?, comandados por Josué, que había sido el varón que Dios escogió para que liderase después de Moisés al pueblo de Israel. Bien, pues entonces, seguidos del consejo de Moisés, seguidos del consejo de Josué, que buscaba siempre la presencia de Dios, ellos tomaron Jericó tal y como Dios se lo había dicho. No, nunca le preguntaron a Dios o le dijeron a Dios, pero ¿cómo vamos a hacerlo así de esta manera? Como tú dices, es imposible. No, simplemente obedecieron a lo que Dios les había dicho, a lo que Dios les había ordenado. Pero sucedió algo especial. Y yo quiero que usted note algo. A tu manera o a la manera de Dios, a nuestra manera, lo vamos a hacer en pecado. Y a la manera de Dios, lo vamos a hacer en obediencia. El pecado trae derrota, la obediencia trae liberación. Mire, uno de los problemas que tenemos nosotros, yo le decía, hay 2 factores, ¿verdad?, que hacen que combatir con este enemigo interior sea más complicado. El primero era que nosotros no reconocemos a nuestro enemigo interior, no lo consideramos como un enemigo. Y allí es uno de los mayores problemas. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos del pecado, la concepción del pecado se ha reducido, el conocimiento del pecado se ha reducido a algo tan sencillo. Pecado es hacer lo malo, no pecar es hacer lo bueno. Ahora yo le digo una cosa, ¿qué seguridad usted tiene de las cosas buenas y las cosas malas? Hay cosas que para usted pueden ser buenas, pero para otros van a ser muy malas. Y habrá cosas que para usted son muy malas, pero para otros no van a ser malas, van a ser buenas. Y nuestro pensamiento es, ¿qué hay de malo en que yo haga esto? ¿Verdad? Entonces pecado, por ese sencillo concepto de pecado, muy errado, muy equivocado, la mayor parte del tiempo nosotros estamos pecando contra Dios. Yo le voy a dar una definición bien sencillita de pecado, pero al mismo tiempo que es sencilla, es muy grande. Pecado, en la forma más sencilla, es hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Usted no tiene que preguntar, ¿esto será bueno o no será bueno? ¿Será malo esto acaso? No. Pecado es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Pecado es todo lo contrario a la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿vivo yo
¿Vivo yo buscando hacer la voluntad de Dios? Si no estoy buscando hacer la voluntad de Dios, estoy viviendo en pecado. Pero pastor, no estoy haciendo nada malo. No importa que usted no esté haciendo nada malo, está apartado de la voluntad de Dios, está pecando. Está pecando. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas a su manera. Hay dos maneras. Hay la forma, la manera del hombre, a mi manera, y hay la forma a la manera de Dios. Aquello para lo que fui destinado. A la manera de Dios lo estoy haciendo en obediencia. A mi manera, a la manera del hombre, lo estoy haciendo en pecado. ¿Por qué? Porque estoy separado de Dios. La carne, mi enemigo interior, me está apartando de Dios. Pastor, no hago nada malo. Está pecando. Si usted no está haciendo la voluntad de Dios, no está alineado con la voluntad de Dios, está pecando. ¿Sabe cuál es el futuro de toda empresa, de toda planificación que usted haya emprendido alejado de la voluntad de Dios? Fracaso. Vendrán días buenos y usted quizá diga: todo estuvo bien, todo está chévere, me está yendo perfecto, todo aquello que estaba planificado está dando resultado, está funcionando, sí. Espere más adelante y verá en qué termina todo eso. No hay nada, absolutamente nada, que haya salido bien cuando se hizo en pecado. Todo lo que se realizó en pecado, todo lo que se emprendió en pecado y todo lo que continúa en pecado, al final termina en una aparatosa derrota. Muchos han subido grandemente como la espuma, y el hecho de haber subido como la espuma, de haber sido prósperos de la noche a la mañana, consideran ser muy bendecidos por Dios. ¿Sabe? He visto a muchos subir muy alto y caer muy duro. Mientras más alto uno sube, más fuerte es la caída. Y eso es lo que vemos ahora en este momento en el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando revisamos los primeros capítulos del libro de Josué, vemos cómo ya ellos pasan, ¿verdad?, el río Jordán, entran a Jericó, vencen a Jericó, una de las ciudades más imponentes, más amuralladas, que por mucho tiempo quisieron derrotarle y nadie pudo. No hubo gobiernos terrenales que pudieran derribar, que pudieran derrotar a Jericó. De repente viene un ejército que no tenía experiencia, que la única experiencia que tenían era ser esclavos, y la segunda experiencia que tuvieron era ser peregrinos en el desierto, ¿verdad? Esa era la única experiencia que ellos tenían, y de repente vienen comandados por Dios, dados por Dios una estrategia, metidos en la voluntad de Dios, a tomar la tierra que ya les pertenecía por la herencia que tenían de su padre Abraham, y de repente, con una de las estrategias más irrisorias, vencen a la ciudad, una de las ciudades más importantes, más imponentes de esa región. Tremendo es nuestro Dios. En la voluntad de Dios, la estrategia más graciosa o más fantasiosa es la que da resultado. Tremendo, ¿verdad? Pero ¿qué resulta? ¿Qué pasa con esta gente? Entonces ellos festejan y celebran: Dios está con nosotros, Dios nos ha prosperado, hemos vencido a los de Jericó, hemos vencido a la ciudad más poderosa, entonces ahora ningún reino puede detenernos, nosotros somos los escogidos de Dios, somos los predilectos de Dios. Y mire cómo transcurre esta historia cuando ya entramos al capítulo 7. Entonces, cuando tienen que ir a una población más pequeña, ¿qué sucedió? El enemigo interior les venció. El enemigo interior, ¿qué les hizo hacer? Para ir a Jericó, que era una ciudad grande, todos entraron a conocer la voluntad de Dios y cómo se tenía que hacer para vencer a esa ciudad. Pero en una ciudad más pequeña, ¿qué fue lo que pasó? Josué no atendió el consejo de Dios, atendió el consejo de aquellos que fueron a inspeccionar la tierra. Y le dijeron: hijo, mira, ¿sabes qué? Son pocos, no son muchos, es una ciudad mucho más pequeña, es un ejército más pequeño, manda unos 3,000, 4,000 hombres, suficiente, con eso acabamos, los venceremos en una sola tarde. Ya no dijeron: si Dios se agradara de nosotros, los comeremos como a pan. ¿Se acuerda cuando fueron por primera vez? Caleb dijo: si Dios se agradara de nosotros, sí, son gigantes, pero si Dios se agradara de nosotros, nosotros los comeremos como a pan. Pero ahora esas palabras ya no estaban. Ahora son pocos, podemos vencerlos en una sola tarde, esto está hecho. ¿Se da cuenta? El orgullo salió de dentro
Estaba dentro, no vino de fuera, estaba dentro. Y aquella capacidad que Dios les había dado para pelear, ¿se acuerdan? Dones, destrezas y talentos. Aquella capacidad para mover estrategias de guerra, de pelea, de combate. La fuerza que Dios mismo les había dado a ellos, el intelecto para hacer una nación. Ahora la estaban usando para su propio beneficio. Dijeron, vamos con lo que nosotros sabemos, vamos con lo que nosotros tenemos. Esto podemos hacerlo nosotros. Y ya Dios no estaba. Pero mire lo que dice la historia. Dice que murieron 36 personas y el ejército de Israel salió corriendo despavorido. Y aquella ciudad pequeña, aquel ejército pequeño, los intimidó y los persiguió. Tremendo. Esto me recuerda una historia graciosa que yo escuché hace tiempo atrás. Dice que un misionero fue enviado por Dios a África. Y entonces en una de esas poblaciones de allí, una aldea, una comunidad que este misionero tenía que visitar, estaba poblada de leones. Y resulta que este misionero se queda a la tarde, extraviado allí en la sabana africana, y de repente viene una manada de leones a comerle. Y entonces el misionero, pues como fue enviado por Dios, un buen siervo de Dios, lo primero que hizo fue ponerse en las manos de Dios y decirle, Padre, tú me has traído acá, tú me enviaste a hacer este trabajo, guarda mi vida, Señor, guarda mi vida, cuídame de estos leones, cuídame de esta manada, que no me hagan daño, Señor. Y curiosamente, dice esta historia, que los leones ni le regresaron a ver. Así que el misionero, pasó en medio de los leones y no le pasó nada. El hombre se sentía Daniel en ese momento. Tenía la tremenda protección de su creador, de aquel que le había enviado a hacer el trabajo. Entonces, caída la noche, el hombre ya cenó, se fue, se dio una duchita y dijo, pues bueno, voy a reposar. Ha sido un día muy productivo y beneficioso en la presencia de Dios. Y entonces cuando el hombre ya se dispone a descansar, apaga la luz, y de repente, un mosquito. El hombre enciende la luz a buscar dónde está el mosquito y no hallaba el mosquito. Como ya no molestaba, apaga la luz, se acuesta nuevamente a descansar y otra vez el mosquito viene a molestar. El hombre vuelve a encender la luz, el mosquito vuelve a esconderse de la luz, no quiso aparecer en la luz, el hombre vuelve otra vez a apagar la luz, el mosquito vuelve a molestar, el hombre vuelve a encender la luz, el mosquito se vuelve a esconder y así transcurre toda la noche, toda la madrugada. ¿Sabe qué le pasó al misionero? La primera reunión que tenía a las 6 de la mañana no pudo asistir porque estaba cansado, se quedó dormido. Toda la noche se la pasó peleando con el mosquito y se quedó dormido. Y con mucha seguridad el hombre, pasado el mediodía, no iba a rendir lo que tenía que rendir porque estaba muy cansado, no había descansado durante toda la noche. Contra los leones, algo que él veía más fuerte que él, dijo, Dios, ampárame, Dios, cuídame, Dios, guárdame. Tú me trajiste para acá, guarda mi vida, Señor. Pero con un insignificante mosquito, no, pues con este puedo yo, es que no hay ningún problema. Si es un mosquito, ¿para qué le voy a molestar a Dios? En este caso, en este asunto tan insignificante, puedo hacerlo yo mismo. Un mosquito, y tremenda manota que tengo yo para aplastar a ese mosquito. No hace falta Dios. Y un insignificante mosquito venció a este hombre. No, mentira, nos equivocamos. No venció el mosquito a ese hombre, le venció la autosuficiencia. Dijo, mi mano es más grande, el mosquito es chiquito, yo puedo hacerlo, yo puedo vencerlo. Su orgullo, ese fue el que le venció. El enemigo interior fue el que le venció. Solamente usó al mosquito, algo insignificante en la vida de ese hombre, para acabarlo. Para acabar con la obra que Dios estaba haciendo en la vida de ese hombre y a través de la vida de ese hombre. Mire, ¿cuántos habrían recibido el mensaje o la persona con la que él se iba a entrevistar por la mañana habrían recibido algo especial de Dios? Pero este hombre gastó todas sus fuerzas, sus energías peleando con un insignificante mosquito y terminó vencido y no cumplió lo que tenía que hacer. Tremendo, ¿verdad? ¿Sabe cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros? No, esto puedo hacerlo yo. No, Dios me dio la destreza, Dios me dio la capacidad para hacerlo. Tremendo, ¿verdad?
Y esto es lo que le estaba pasando a Israel. Israel estaba festejando haber vencido a la ciudad más grande, al pueblo más grande, y se fiaron de lo que ellos habían logrado. ¿Sabe qué hace ese enemigo interior? ¿Qué estaba produciendo en Israel ese enemigo interior? Hizo que ellos se fijaran más en sus propias habilidades, en su propia capacidad, que en lo que Dios realmente había hecho a través de ellos. Y el segundo paso, cuando ya nosotros nos enfocamos más en lo que nosotros podemos hacer, el segundo paso es tomar las peleas en nuestra habilidad. Tratar de vencer las peleas en nuestra capacidad. Ya no a Dios. Ya no le pedimos ayuda a Dios. Yo puedo hacerlo. Yo puedo conseguirlo. Yo puedo lograrlo. Y terminamos apartados enteramente de Dios. Y sí, estamos orando. ¿Cree usted que Josué no oraba? ¿Cree usted que el pueblo no estaba orando? ¿Cree usted que los sacerdotes no estaban en comunión con Dios? Sí, los sacerdotes estaban orando y los sacerdotes estaban hablando la palabra de Dios. Y usted y yo oramos y leemos la palabra de Dios. Pero mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo comunión con Dios? Una cosa es que usted ore, una cosa es que usted lea la Biblia y otra cosa es que usted tenga comunión con Dios. Y es esa comunión la que le estuvo faltando en ese momento a Israel. Le faltó en ese momento a Israel llegar a la presencia de Dios y decirle, papá, siguiente pueblo, ahí. ¿Qué tenemos que hacer con ese pueblo? Sí, he mandado. Josué debía haberle dicho, he mandado gente que inspeccione la tierra. El reporte es este, papá. ¿Qué se debe hacer? No. Josué simplemente tomó el consejo que vino de los hombres, lo hizo a la manera de los hombres y no a la manera de Dios. Oiga, qué tremendo esto. Y podríamos decir, pero sí, tomar la tierra prometida era la voluntad de Dios. Sí, pero es en el tiempo de Dios. Sí, es en el momento que Dios le dice, hijo, camina. Es en el momento que Dios le dice, hijo, levántate. ¿No se acuerda en el desierto? Era Dios el que decía, es momento de levantarse. Y la columna de humo se movía, la columna de fuego se movía. Mientras la columna de humo estaba estática, el pueblo tenía que estar allí, no tenía que levantarse, no tenía que moverse. Era Dios el que marcaba el paso. Aunque iban camino a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había entregado, era Dios el que marcaba el paso, era Dios el que marcaba los días, no los hombres. Y entonces para tomar ahí también se tenía que hacer lo mismo. Cuando Dios marcara el paso y Dios dijera, este es el día, este es el momento, esta es la estrategia, allí tenía que ir el pueblo de Israel. ¿Sabe cuántos de nosotros entramos en un tiempo de oración? Señor, pasa esto, le decimos todo y listo, como yo ya oré, me voy a hacer las cosas. ¿Y Dios le dijo que había que hacer las cosas? Dios le dijo que era el día de moverse. Dios le dijo que era el día de emprender. Dios le dijo que era el día de salir fuera. No, ¿verdad? Pero por fe, pastor, por fe nos movemos, por fe vivimos, caminamos por fe y no por vista. Caminamos escuchando la voz de Dios. Mira qué hermoso cuando Dios nos habla en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 2. Qué impresionante, ¿verdad? Dice, todas estas bendiciones te alcanzarán si tú escuchares la voz de Dios. No dice, si tú le oras a Dios y como ya le oraste, entonces sales corriendo y las bendiciones te van a alcanzar. No, dice, si tú escuchares atentamente la voz de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios es el que marca el paso, es Dios el que dice, este es el tiempo, esta es la hora, esta es la puerta. No los hombres. Nosotros estamos para obedecer. Nosotros estamos para seguir la voz de Dios. Dios nos dio la capacidad de elegir por Él, no a cambio de Él, sino por Él, por Dios, por sus planes, por sus propósitos, por sus bendiciones, por sus promesas, o elegir hacerlo a nuestra manera. Recuerden, nuestra manera, derrota garantizada. Manera de Dios,
victoria garantizada. Solo usted elige qué es lo que quiere, llevarse una gran decepción, una gran derrota, o llevarse la mayor de las victorias. ¿A quién se le ocurriría? ¿A quién se le ocurriría dar vueltas alrededor de la ciudad más amurallada, pensando que el simple hecho de dar unas vueltas y en el séptimo día hasta pegar un grito podría producir la derrota de esa ciudad? A nadie en su sano juicio se le habría ocurrido, pero era la estrategia de Dios. Y el pueblo estaba creyéndole a Dios, estaba escuchando la voz de Dios y no había razón para dudar de Dios. Pero el problema del hombre, nuestro mayor problema, es dejarnos convencer por ese enemigo interior que nos dice: tú tienes la capacidad, tú tienes el poder, tú tienes los recursos, puedes hacerlo tú mismo sin necesidad de Dios. Y allí va el hombre, va directo hacia su propia ruina. Es que yo soy capaz, es que yo estudié, es que por eso yo lo conseguí, yo lo trabajé, es mío, a base de mi esfuerzo, de mi sacrificio, lo he conseguido y sigo adelante. Sí, sigue adelante a su propia ruina, porque está escuchando la voz de ese enemigo que únicamente quiere verle caer. Hasta ahora no he visto un enemigo que quiera lo mejor para usted. Por eso se llama enemigo. Por eso se llama enemigo. Tremendo, ¿verdad? El Proverbio 16:18 dice: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Israel derrotó a Jericó. El orgullo le llevó a la destrucción. Murieron 36 personas y al fracaso, ¿verdad? A la altanería el fracaso. Nosotros podemos hacerlo. Vinieron fracasados, perseguidos por un enemigo más pequeñito. ¿Se acuerda como el misionero con el mosquito? Tremendo mosco, ¿verdad? Para derrotar a un tremendo misionero. Un hombre de Dios derrotado por un mosquito. Gracioso, ¿verdad? Un hombre de Dios derrotado por su orgullo. Eso fue lo que realmente sucedió aquel día. Así que nosotros necesitamos movernos en la voluntad de Dios. Escúcheme bien, hermano, hermana, que está enlazado esta señal. Nunca Dios se va a mover en el orgullo del hombre. Cuando el hombre se mueve en su orgullo, Dios ya no está con él. Sí, Dios estaba con Israel. Cuando Israel se levantó en su orgullo, Dios dio un paso a un ladito, dijo: yo ya no estoy con Israel. Cuando Israel se despoje de su orgullo, vuelvo yo a estar con Israel. Nunca en el orgullo del hombre estará Dios. Muchos se jactan de haber logrado proezas en Dios. Pero tristemente, el haber alcanzado esas proezas en Dios les dio autosuficiencia. Y se pensaron que era por su intelecto. Y empezaron a confiar más en su intelecto, en su capacidad. Y terminaron alejados de Dios y levantándose el orgullo. Y ahora el problema se vuelve tremendo. ¿Por qué? Porque la próxima vez que emprenda algo en el nombre de Dios, no lo voy a hacer en el nombre de Dios, sino en mi propio nombre. Y me voy a llevar una de las mayores decepciones de mi vida, una de las peores derrotas de mi vida. Así que necesitamos nosotros volvernos al Señor. Mire, hemos visto cómo hacerlo a la manera del hombre produce tremenda derrota. Pero mire lo que es hacerlo a la manera de Dios. Cuando la derrota vino sobre el pueblo de Israel, llega a oídos de Josué lo que había sucedido. Y mire lo que hace Josué. Josué enseguida se da cuenta dónde estuvo el error. Y cuando él se dio cuenta dónde estuvo el error, mire lo que pasó en el versículo 6. Dice la escritura: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Se dieron cuenta que la manera del hombre no funcionó, que hacerlo por ellos solos no funcionó, trajo derrota, trajo decepción. Y entonces ahora se haría la manera de Dios. Buscaron la presencia de Dios. Cuando usted toma esta escritura, toma el capítulo 7 en su Biblia, cuando usted tiene una Biblia de subtítulos, va a venir el pecado de Acán. Yo voy a hacer un paréntesis rapidito para hablarle un poquito del pecado de Acán. Vemos lo que estaba pasando, ¿verdad? Israel es derrotada. ¿Por qué? Porque confió en sí mismo y lo hizo a su manera.
Pero ahora vemos también otra manera de operar del enemigo interior. Acán fue movido por la codicia. No les había prometido Dios la tierra que fluye leche y miel. Era de ellos. Tenían que tomarla, nada más. Les pertenecía. Pero ¿por qué Acán tomó del botín del pueblo que Dios les dijo que no tomaran nada? Pero Acán fue movido por la codicia. Él dice, lo vi, me tentó, lo tomé. Nadie le dijo, Acán, mira, puedes llevarte ese oro, puedes llevarte ese dinero, puedes llevarte esas telas. No, nadie le dijo, ninguna persona vino y le dijo al oído, Acán, toma estas cosas. No, él solito, de su interior, dice, lo vi, lo miré, lo codicié y lo tomé. ¿Sabe lo que es codiciar? Codiciar es tener un deseo desmedido por algo que no es nuestro, por algo que no nos pertenece. Dios dijo que de ese botín no se debía tomar nada, que había que quemarlo todo. Y él tomó algo que no le pertenecía, porque Dios puso una restricción, y esto no se toma, y esto no se toca, esto no es de ustedes. Habrán más cosas, pero esto no es de ustedes. Pero Acán lo tomó. ¿Se da cuenta cómo el enemigo interior hace que los planes de Dios se desfiguren en nuestra vida? ¿Y sabe qué pasó? Aquí hay algo más grande todavía. El pecado de Acán, la codicia de Acán, no solo perjudicó a Acán, sino a toda su familia. Cuando Dios le habló a Josué y le dijo, esto es lo que está pasando, hay pecado en el pueblo de Israel, tú debes exponer ese pecado, tú debes juzgar ese pecado, para que Dios quitara su ira del pueblo, porque si no, mientras hubiese ese pecado dentro del pueblo de Israel, Israel siempre estaría en derrota. Entonces, cuando Dios le habla a Josué, se tiene que exponer el pecado. ¿Se acuerda? El primer factor que hace que se nos dificulte mucho más el poder combatir con este enemigo interior es no reconocerlo como enemigo. Pues ahí estaba Acán, hasta que no fue expuesto, él no reconoció su pecado. Él estaba viendo lo que estaba pasando ya en el pueblo de Israel y la derrota que estaban sufriendo, pero él no fue capaz de poder confesar su pecado. A él tuvieron que descubrirle. Y cuando se descubrió su pecado, no solo él, sino su familia. Acán estaba dentro de los que habían tomado la promesa de entrar a la tierra del cananeo y ser dueños de la tierra del cananeo. Tenían la promesa, su familia tenía la promesa, pero de repente ese enemigo interior hace que Acán se separe de los planes de Dios y aún siendo parte del pueblo de la promesa, Acán termina muriendo. Y no solo él, sino toda su familia. Imagínense, no solamente nosotros estaremos perjudicándonos cuando obramos en pecado, separados de la voluntad de Dios, sino que lo que estamos haciendo es perjudicando a toda nuestra familia. Estamos llevando a grande perjuicio a toda nuestra familia. Cuando usted ve ya el capítulo 8, por el espacio del tiempo, vamos a cortar el mensaje hoy. Cuando usted va al capítulo 8, versículos 1 y 2, dice, Jehová dijo a Josué. Josué se rindió en el versículo 6 del capítulo 7, pero ahora en el capítulo 8 dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube allí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de allí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás ahí, dice, y a su rey, como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ellas. Mire, cambió la situación. La vez anterior era quemar todo y no coger nada, no tomar nada. Ahora les dice, de ellos ustedes pueden tomar sus riquezas. ¿Qué le costaba a Acán sujetarse a la voluntad de Dios? Y cuando ya hubiesen vencido a los de ahí, habrían tomado las riquezas porque Dios les había permitido. Dios les había concedido que ellos tomasen de las riquezas de ese pueblo, que saquearan ese pueblo.
O sea que Acán estaba a un paso de tener lo que él deseaba, de tener dinero, tener telas hermosas, tener negocio, yo qué sé lo que el hombre habría deseado. Y en los planes de Dios estaba dárselos. No estaba en dárselos de Jericó, pero sí estaba en darles de la otra tierra. Pero Acán se adelantó por codicia. Dejó que el enemigo interior codicioso lo venciera. Y eso produjo que él se apartara de los planes de Dios y a una derrota tan grande como la muerte eterna. No solo a él, sino con él toda su familia. ¿Se acuerda? Cuando le dije que ese enemigo interior podía tomar personas, familias, ciudades enteras, iglesias enteras, naciones enteras. Este enemigo interior es muy peligroso. Es muy peligroso y nos está llevando a una tremenda ruina cuando le damos oído a él y no le damos oído al Espíritu de Dios, que vino para conducirnos a la presencia de Dios y a la voluntad de Dios. Tremendo, ¿verdad? La obediencia trae liberación, el pecado trae derrota. Dos maneras de hacer las cosas, a la manera del hombre y a la manera de Dios. A la manera del hombre siempre será en pecado. ¿Por qué? Porque será siempre alejado de la voluntad de Dios. Recuerde, pecado no es hacer lo bueno o hacer lo malo. Pecado es hacer las cosas separado de la voluntad de Dios. Hacer lo opuesto a la voluntad de Dios. Eso es pecado. Y si usted está haciendo o construyendo a su familia, dirigiendo a su familia, alejado de la voluntad de Dios, está conduciendo a su familia en pecado. Recuerde, entonces, dos maneras de hacer las cosas. Solo usted tiene la decisión. Dios le capacitó a usted para que usted tomara la decisión correcta. Entonces, yo quiero terminar el mensaje del día de hoy hablándole de una gran promesa que el Señor nos ha dado. Está en su palabra, está en la Biblia. Primera de Juan 1:9 dice: si confiesas tu pecado, si le confiesas a Él tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. El pueblo de Israel había pecado en contra de Dios, pero cuando Josué tomó a los ancianos, a los sacerdotes del pueblo, y todos se humillaron delante del arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios, pidieron perdón a Dios, se arrepintieron, Dios les perdonó. Esa es la naturaleza de Dios. Dios perdonó el pecado de Israel y permitió que Israel tomara la tierra prometida, tomara la tierra que Dios le había prometido a Abraham, su padre. Pero aquel que no confesó su pecado voluntariamente, sino porque quedó expuesto, tuvo que decir: sí, yo lo hice. No confesó voluntariamente, este hombre irremediablemente murió, y no solo él, sino toda su familia. Mire, esto es lo que sucedió, está dentro de la palabra de Dios y está sucediendo todos los días. Personas, familias enteras, iglesias enteras, ciudades enteras, naciones enteras están siendo destruidas por el enemigo interior, que no le prestamos atención. Y muchas veces disfrutamos más de la compañía de ese enemigo, disfrutamos más alegrando a ese enemigo llamado carne, buscamos más complacer a ese enemigo llamado carne que complacer a aquel que puede darnos toda bendición, que complacer a Dios. Preferimos más deleitar a nuestro cuerpo, satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo, que satisfacer a nuestro Creador. Y no nos damos cuenta que ese enemigo interior, que ese enemigo llamado carne, lo único que desea es nuestra destrucción. Así que mis amados hermanos, yo les invito a que hoy nosotros podamos entrar a la hermosa presencia de Dios, entrar en comunión con Dios, tal como lo hicieron Josué y ese grupo de ancianos, de sacerdotes, y le pidieron perdón a Dios por las acciones que ellos habían cometido. Ellos reconocieron lo que hicieron,
Dios sabe lo que nosotros hemos hecho y Él está esperando que usted y yo lo reconozcamos, no de manera generalizada. Perdóname, Señor, porque soy pecador. Perdóname, Señor, porque he pecado. No, que usted vaya directamente y le diga: Señor, mis debilidades son estas, y empiece a enunciarle: mi debilidad, pornografía; mi debilidad, el dinero; mi debilidad, tomar lo que no es mío; mi debilidad es la codicia. Peleo con ello y no puedo, Señor, y otra vez vuelvo a caer en ello. Señor, ayúdame, papá. ¿Sabe lo que va a hacer papá? Va a perdonar primero sus pecados, le va a empoderar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a dar la capacidad de que en aquello que usted era débil, usted se convierta en una gran fortaleza y ayude a otros a liberarse de esa gran debilidad que hoy por hoy están viviendo. Qué tremendo es Dios. Qué grandioso es nuestro Dios. Así que así es como tenemos que llegar delante de Dios, confesándole directamente, descubriendo nuestro pecado delante de Dios. No podemos escondernos de Dios, pero el momento que lo confesamos abiertamente al Señor, Él nos va a dar la capacidad para ser fuertes, para salir victoriosos de cada debilidad. Y aquel enemigo interior cada vez será más débil y caerá derrotado. Lo que Él quiso para usted, lo va a tener Él. Él será el derrotado y usted será el victorioso. Así que, mis amados hermanos, nosotros tenemos la elección, nosotros tenemos la decisión, a la manera de Dios o a la manera de los hombres. A la manera de Dios, hoy quiero bendecir las ofrendas y bendecir los diezmos que nos han hecho llegar, gracias al Señor. Aquellos que decidieron hacerlo a la manera de Dios, miren, nos han hecho llegar diezmos y ofrendas. Hoy queremos bendecirlos en el nombre de Jesús y pedirle a Dios que se haga a la manera de Dios. Aquellos que decidieron hacerlo a la manera de Dios prontamente verán las grandes bendiciones de Dios. Aquellos que decidieron hacerlo a la manera del hombre, pues usted ya sabe lo que va a suceder. Así que en el lugar donde usted está, si usted no pudo hacernos llegar aquí a casa, que estamos bendiciendo y estamos llevando a la hermana tesorera los diezmos, las ofrendas, o si usted ya le llevó directamente a la hermana tesorera, vamos a levantar nuestras manos. Si usted lo está guardando en su casa y dice, el primer culto lo voy a entregar todo, como usted quiera hacerlo. Nosotros estamos haciéndolo todas las semanas, estamos bendiciendo, estamos entregando a aquellos que decidieron hacerlo a la manera de Dios, que dijeron la estrategia de Dios es la correcta, yo quiero entrar a la voluntad de Dios. Hoy vamos a bendecir la semilla que Dios ha puesto en nuestras manos. Precioso Señor, queremos depositar la semilla, papá, en esta mañana, Señor, y declarar que esa semilla, papá, se multiplica. Que esa semilla que tú generosamente pusiste en nuestras manos, Señor, así como los dones, destrezas y talentos que tú nos diste, Señor, hoy esa semilla que es parte de esa provisión que tú nos das, hoy la ponemos en el alfolí y la ponemos en tus manos, Señor. Así como ponemos nuestra vida, dones, talentos y destrezas para tu voluntad, para tu obra, así también reconocemos que la provisión, que la semilla también es tuya y la pones en nuestras manos. Y hoy decididos hacerlo a tu manera, Señor, reconociendo que al depositar esta semilla en tus manos, en el alfolí, Señor, esta semilla se ha de multiplicar en abundancia y veremos, Señor, las grandes bendiciones que tú le has declarado a tu pueblo a través de la Biblia, de tu palabra, Señor. Oh Dios de los cielos, confiadamente bendecimos, Señor, y te decimos gracias, papá, por la semilla. Gracias, papá, por la bendición, Señor. Hoy me alineo a tu voluntad, Señor. No me quiero desviar de ella. Quiero siempre estar enlazado a tu voluntad. Señor, bendigo la semilla que generosamente mis hermanos han puesto, Señor, en el alfolí, que generosamente mis hermanos, Señor, han hecho llegar, papá, a nuestras manos para que las bendigamos, las presentemos delante de ti, conforme tú dices que se debe hacer, Señor. Padre de los cielos, bendice a cada uno de los que trajo la semilla, aquellos que creyeron en ti y decidieron hacerlo
a tu manera y no a la suya, Señor. Gracias, eterno Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, precioso Dios, en nuestra vida, así como se hace con la semilla, Señor, con el diezmo, con la ofrenda, papá, hoy también lo hacemos con nuestra vida y te decimos, Señor, Padre de los cielos, aquí está mi vida. Tú me la has concedido a mí, tú me la has obsequiado a mí. Este día lo has puesto, Señor, para que yo lo viva, pero yo quiero entregártelo a ti y pedirte, Señor, que seas tú, precioso Dios, el que guíe mi vida. Que tú me reveles tu voluntad, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, no quiero volver a pecar haciendo cosas apartadas, alejadas de tu voluntad, hacer lo contrario a lo que tú quieres que yo haga, Señor. Así que te pido, toma mi vida en tus manos y úsala, Señor, conforme a tu voluntad. Estoy seguro, Señor, que hallaré más provecho en mi vida si entrego mi vida en tus manos, que si yo mismo la administro y hago lo que yo creo que debo hacer, Señor. Estoy seguro que habrá más victorias, Señor, cuando camino de tu mano y hago tu voluntad. Precioso Dios, gracias por recibirme, gracias por recibir mi vida, gracias por perdonar mis pecados, Señor. Gracias, amado Rey, por estar aquí presente, Señor, en esta transmisión. Gracias por estar allí, Señor, en cada lugar donde se enlazaron esta transmisión, Señor, recibieron el mensaje, Señor, y están dispuestos, papá, a reconducir sus caminos y se van a enlazar a tu voluntad. Precioso Dios, en tu presencia queremos seguir todos los días de nuestra vida. Hoy terminamos, Señor, esta transmisión dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús por todo favor que hemos recibido en este día. Amén y amén, Señor. Mis amados hermanos, qué gusto poder haber estado con ustedes, una transmisión más, un tiempo más en la presencia de nuestro Dios. Les invitamos a que el día de mañana ustedes vuelvan a conectarse con nosotros. Estaremos a partir de las 7 de la noche compartiendo la palabra, la hermosa palabra de Dios y un tiempo de oración en la presencia de nuestro amado Señor. Por lo demás, mis hermanos, un fuerte abrazo. Esperamos tener nuevas noticias para ustedes en esta semana. Los amamos en el Señor. Que tengan una bendecida semana.